Hola querido oyente, querido hermano. Hoy estamos compartiendo nuevamente un estudio de la palabra de Dios para reflexionar en nuestras vidas y tiene por nombre, por título, ¿por qué desobedecemos constantemente a Dios sabiendo que obedeciendo nos irá bien siempre? Entonces, ¿por qué nosotros una y otra vez, cierto, nos equivocamos, erramos delante de Él? Romanos 7, 18 al 20 dice, en el nombre de Jesús. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el Señor Jesucristo, por medio de esta palabra, ¿qué nos enseña? Que el pecado que está en uno es el que hace, cierto, el mal. Entonces, para eso vino Jesucristo, para quitar el pecado del hombre, para así no pecar delante de él. Lo primero que debemos entender que somos un ser en tres partes. En esencia somos espíritu, que tenemos un alma que salvar y que vivimos en un cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu por donde Dios nos habla a nosotros por medio del espíritu. Tenemos un alma que salvar, un alma que se contamina, un alma adúltera que tenemos que santificar, y un cuerpo, ¿cierto?, donde están estos dos, el espíritu y el alma. Es por eso que debemos tener claro que debemos nacer de espíritu para poder entender y obedecer a Dios por medio de su palabra, ya que por medio del espíritu se nos revela lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que nacer de espíritu. Dice la palabra que es lo que es nacido de la carne, carne es. Si nosotros nacimos de nuestros padres terrenales, somos carne. ¿Cuándo, en qué momento nosotros nacemos espíritu? Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando nos da vida. Primera de Corintios 2, del 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por más que uno quiera hacerle entender la palabra, si él no es nacido de espíritu, no va a poder entender. ¿Por qué el hombre natural, aquel hombre que es solamente alma y cuerpo y no es nacido de espíritu, dice que para él son locuras las cosas de Dios? Porque se han de discernir espiritualmente por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y Él nos enseña la palabra, Él nos revela a Jesucristo. Juan 1 del 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos a los que son engendrados de carne y sangre, que somos, ¿cierto?, los humanos, y tenemos los que son engendrados de Dios, directamente del Espíritu. Pero a quienes, dice la palabra, dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces debemos hacernos hijos de Dios. Yo no por nacer en el Evangelio soy hijo de Dios, yo tengo que hacerme hijo de Dios naciendo en espíritu. Si no nazco en espíritu, no soy hijo de Dios. Tengo que recibir y creer. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aún no había llegado al trono de Dios. Decía la palabra que él cuando llegara al trono iba a enviar al Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, aquel que nos lleva a la santidad, a vencer la carne y a santificar el alma. Así que le dejamos invitado para que siga esta predicación, porque va a ser bendecido con esta palabra. Dios les bendiga. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay.